Bueno, aquí continuamos en nuestro segundo bloque junto a Ángeles Esteves. Ella hace constelaciones familiares, así que nos va a contar un poco de qué se tratan toda esta nueva terapia, también quizás no tan conocida acá en Punta Arenas. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Un gusto tenerte acá en el programa porque también es un tema como bien novedoso y yo creo como que la gente no debe conocer mucho, creo yo. Sí, uno porque lee, investiga un poco en internet, sabe un poco más, ¿cierto? Saber entonces qué consiste o cómo nace en realidad esta terapia, no sé si la llaman terapia. Es una forma de intervención terapéutica sistémica más bien, en que se va revisando las distintas causas por las que se producen desórdenes a nivel interno en las familias básicamente, pero que la gente llega mucho por inquietudes que tiene con respecto a distintos temas. Ya. Por ejemplo, qué sé yo, por motivos de salud, porque quieren mejorar algo en su vida, por motivos de trabajo, muchas veces niños que tienen problemas durante la escolaridad, qué sé yo, niños hiperkinéticos, por ejemplo, o hay tantas razones por las cuales la gente acude o pregunta acerca del tema de las constelaciones familiares o asiste a un taller o va a una instancia de trabajo personalizado que en realidad la mayoría de las problemáticas humanas se podrían abordar a partir del tema de las constelaciones familiares. O sea, cualquier persona podría acudir a esta terapia. Tratándose de una persona que esté plena en sus facultades, que sea, se podría decir mayor de edad, o podría ser que los más jóvenes vayan acompañados de los padres. Ya. Sí, puede ser cualquier persona. ¿Y se tratan así como en conjunto, quizás personas igual o familias? Hay distintas maneras. Ya. Hay distintas maneras. Si tú quieres, puedes hacer una constelación individual. Ya. En las constelaciones individuales, a diferencia de las constelaciones grupales, se trabaja con objetos que representan el sistema familiar. Ya. Partíamos diciendo que las constelaciones familiares son sistémicas, vale decir, si hay una situación de salud en particular, vamos a revisar cómo es esa persona en relación a su sistema familiar y qué información importante podría aportar la constelación para esa persona y para comprender su situación particular, su situación de salud y su situación familiar. Entonces, en las constelaciones la persona va encontrando respuesta a el origen, podría ser de determinada enfermedad, el para qué muchas veces estamos en esa situación, adquiere mayor sentido, adquiere conocimiento acerca de los orígenes. La persona es capaz de relacionar cierta información que tiene con información que no había conjugado en relación a la familia y a una situación particular. Ya, pero siempre está ligado a los demás también, a tu entorno, o no necesariamente. Sí, tratándose de una terapia sistémica, sí. No se ve a la persona como de manera individual, como sino individual, en relación, ¿cierto? Claro. Sí, en relación con su sistema. Claro. Y el sistema, bueno, lo básico es la familia y luego ya está también el sistema en el que estamos insertos. Desde que nacemos estamos insertos, no somos personas solas en el mundo, estamos siempre insertos en un sistema de personas, en un sistema humano. Los niños nacen, están con su familia, pasan a la escolaridad, después hay una situación de enseñanza superior, de trabajo, después tenemos una vida laboral, llegamos a viejos y estamos con todas las experiencias que hemos vivido en los distintos sistemas por los que hemos pasado. Entonces siempre estamos en relación a un sistema. Exactamente, o sea, todo nos influye también, ¿cierto? El entorno, las amistades, como constantemente, todo en realidad, constantemente. ¿Cierto? Y muchas veces al ir revisando las situaciones de los sistemas familiares nos damos cuenta que hay cierta situación laboral, por ejemplo, que también tiene una conexión con una situación familiar específica. Claro. Y esa asociación entrega respuestas a las personas. Ahora, yo no te podría decir un caso específico porque ahí ya es la técnica misma de las constelaciones familiares la que te va a aportar esa información. En constelaciones familiares no se interpreta y se intenta ser fiel a la descripción de lo que está mostrando la intervención en ese momento. Vale decir, vamos a ejemplificar cómo sería una situación en una constelación familiar. Vamos a suponer que estamos en grupo, entonces asisten un grupo de personas a un taller. Las personas están en un círculo, digamos, con una persona que es el constelador y muchas veces hay más de un constelador. El consultante desarrolla su inquietud, plantea su pregunta
y luego en conjunto con el constelador y con la gente que está participando del taller se elige representantes para esa inquietud. Ah, ya, claro, que hacen ahí como miembros, como dices tú, Sí, pero por ejemplo vamos a suponer que una persona pregunta por un tema puntual de salud y dice, por ejemplo, a mí me gustaría investigar más porque hay casos repetidos de diabetes en mi familia. Entonces ahí vamos a ver, de acuerdo a la petición específica de esa persona, representantes, vamos a suponer, para los diabéticos de ese sistema familiar y vamos a ver en qué se reúnen esos diabéticos. Y ese aporte de información lo van dando personas que se eligen del público, que muchas veces no las conoce el consultante, y esas personas que no conoce comienzan a moverse dentro de este trabajo de constelaciones familiares, siguiendo el impulso que puedan tener. Generalmente los movimientos son muy lentos, reposados, se va dando como una dinámica que proviene de espacios en que la gente no está como con la efervescencia del día a día. Entonces la gente está en un estado de tranquilidad, está participando del taller y empieza, por ejemplo, a moverse, a poner caras, a hacer ciertos gestos. Entonces el consultante puede ver, por ejemplo, un representante de la mamá, de la abuela, del papá, y dice, bueno, mi mamá pone esas mismas caras. A mí me ha tocado mucho ver y escuchar a gente que dice, mi mamá hacía eso mismo cuando estaba al lado de mi papá. Y hay gente que no conoció al padre. ¿Por qué se dan estas situaciones, crees tú? Mira, más de lo que yo creo que lo importante es que hay un trabajo fenomenológico detrás. También podría ser que gente se interese en descubrir la parte científica de por qué un grupo de personas empieza a manifestar gestos de otras personas, ¿verdad? Pero el afán no es ese. El afán es que nosotros, los que estamos en esto, en las constelaciones, hemos visto muchas veces que este fenómeno se repite y se repite y se repite. Y lo importante no es ir tanto a ese fenómeno, sino al aporte de información que va a ser útil para esa la parte importante, ¿cierto? Que es la búsqueda, digamos, de la respuesta de lo que quiere saber la persona en ese minuto. Exacto, y la búsqueda de recursos para mejorar su calidad de vida. Ahora, Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, es un psicoterapeuta alemán, pedagogo, ex sacerdote católico que fue misionero en África durante muchos años. Él recibió una tradición de la gente que vivía en África en una escuela de la cual él fue director, y él asistía a esta escuela y al estar en esta escuela no solamente estaba con los niños, sino que también estaba con las familias de los niños, con el papá, con la mamá. Y él recibió esta tradición de esas personas y tuvo la capacidad de aprender, de hacer una síntesis de todo su trabajo de vida. Y bueno, en su regreso a Europa fue impulsado por gente que empezó a comprender ese trabajo, a escribir. Y se dio que él escribió una primera edición y de un tiraje, supongamos, 2000 libros, y vendió 10 veces más de lo que él esperaba. Tuvo que editar varias veces. Entonces las constelaciones se empiezan a movilizar y se empiezan a movilizar los temas que Bert Hellinger propone, empieza a tener mucha comprensión, y lo más importante de todo es que empieza a haber nuevos recursos para la calidad de vida y para la sanación de las personas. Se podría decir que acá hay una técnica de un alto nivel de resolución en términos de comunicación entre las personas. De comunicación que más allá de las comunicaciones mediáticas, del teléfono, más allá de esa conectividad, de la comunicación que hay en el contacto interpersonal. Entonces, bueno, empieza a ocurrir todo este fenómeno, empieza a haber mayor conocimiento, llegan a Latinoamérica a través de Tu Boltzmann, que es una seguidora de Bert Hellinger, que crea la escuela. Más o menos, ¿desde qué año se introduce aquí? En los 90. En los 90, fines de los 90, ella viaja a Buenos Aires por vacaciones. Y decide que se va a quedar a vivir y que va a formar esta escuela para formar gente en Latinoamérica que conozca la técnica de las constelaciones familiares. Ahora acá en Punta Arenas hay consteladores, y durante el año 2013 a mí me tocó, por opción personal, yo hice la formación en constelaciones familiares con una empresa en Santiago que es Icalma. Y dentro de las posibilidades que ofrece esta formación en constelaciones familiares
estaba hacer una práctica que consiste en llevar una charla a la gente que se llama Los Órdenes del Amor. Ya. Hay libros, ustedes pueden buscar en Google Los Órdenes del Amor de Bert Hellinger. Y bueno, empezamos a hacer estas charlas, empezó a ir algunas personas, se interesaron, después seguimos haciendo algunos talleres con la misma empresa. Y dentro de las charlas lo que se habló fue el tema básico, primordial de las constelaciones familiares, que son los órdenes del amor. Ya, eso es como lo primordial, digamos, para... Lo más básico, por ejemplo, si tú es primera vez que vas a ir a una constelación, te sirve mucho partir por el tema de los órdenes. Ya. ¿Y qué son los órdenes? Los órdenes son... Como para empezar a entender el del tema también, ¿cierto? Claro. Porque de repente es como difícil un poco imaginárselo y todo esto. Claro, Sí. claro. El tema de los órdenes del amor tiene que ver con 3 partes fundamentalmente. Ahora te va a quedar súper claro. Lo primero es que nosotros venimos de una biología, y esa biología está dada por un padre y una madre. Claro. Dicen por ahí, este niño, qué sé yo, perdió a la mamá o al papá, o no tiene mamá o no tiene papá. ¿Has escuchado alguna vez decir algo parecido? Sí. Bueno, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, todo el mundo tiene un papá y una mamá, así no lo haya conocido. Pero Claro. todo el mundo biológicamente proviene de un padre, proviene de una madre, tiene un padre, tiene una madre, y esa conexión es una conexión de vida que trasciende en el ser humano y que la podemos reconectar cuando a lo mejor culturalmente hemos tenido algún tipo de desconexión, por A, Ya. B o C motivo. Y el primer orden del amor es reconocer esa situación, y esa situación tiene que ver con que venimos de los que estuvieron antes. Bueno, saber también, Ángeles, ¿cuántos tipos de constelaciones familiares hay? Mira, se podría hablar de niveles de constelaciones familiares, porque tipos son infinitos. Ah, ya. En constelaciones familiares no se analiza el caso, y lo que se hace es ver qué muestra el campo, lo que veníamos hablando. Entonces puede haber un cuanto hay, depende de la pregunta de la persona, de la necesidad que tiene esa persona y del camino que va explicando para que la constelación se vaya constituyendo. Ya. Ahora, en el tema de los órdenes que estábamos conversando, existen 3 órdenes básicos. El Ya. primero es lo que hablábamos, que en el fondo es el respeto, o se podría decir el reconocimiento que venimos de los que ya estuvieron. Ya. El segundo orden, Que siempre son los padres, como dices tú. los padres, Ya. y los padres vienen de sus propios padres, Claro, y entonces se da la dinámica de que los anteriores dejan ir a los que siguen más adelante, que sigan su propio camino, y ahí ya encontramos muchos nudos. Si tú empiezas a ver la relación y el contraste con lo que culturalmente se produce en la sociedad en el día a día. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, bueno, yo quiero que mi hijo sea de tal profesión, lo estoy condicionando. Claro. Y a lo mejor él trae por su sistema familiar también otras informaciones de otras partes del sistema. Y a veces ocurre que hay partes del sistema que no están siendo vistas o no están siendo reconocidas. Entonces ahí viene un tema que tiene que ver con que es el tercer orden, me estoy saltando el segundo, Ya. pero que tiene que ver con que todos tenemos la pertenencia a un sistema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ha habido un niño que no llega que no alcanza a nacer? Una mamá que pierde una guagüita, un aborto, sea natural, sea espontáneo o sea inducido, que es el tema del aborto que ahora se está tratando como aborto terapéutico, como... toda la vida que llega a ser concebida es una vida que existe y que pertenece a un sistema familiar. Claro. Así hayan dejado la vida antes o después. O sea, ahí quedan vacíos también, se podría decir de alguna manera. Y eso también a veces hay respuesta de por qué los niños a veces tienen comportamientos que pueden alterar sus procesos de escolaridad. Ya. Muchas veces se resuelve muchos temas, no es aplicable a todo porque tendríamos que estar en la constelación y revisar ese caso y ver cómo se comporta la dinámica en ese momento. Eso es esencial. Ya. Esa es la constelación en sí misma. Ya. Pero ¿No se puede tratar así individualmente una persona sí, o también se puede? Ya. Se puede, tú te reúnes con el constelador y se trata mediante objetos.
Por ejemplo, yo he visto trabajar con plantillas que representan a la familia, tú puedes poner el orden familiar completo, el papá, la mamá, los hermanos desde el primero que vino hasta el último que llegó, pasando también por alguno que por A o C dejó la vida. Ya. ¿Cómo influye el llevarse bien o mal, de repente muy mal a veces con los papás, o incluso los celos entre los hermanos y eso? Cuando hay problemas familiares, nosotros planteamos para la dinámica la situación familiar y se representan a las personas y luego ahí vamos viendo cómo influyen unos con otros y de dónde proviene. Porque pasa que de repente dentro de la familia como que hay una exasperación, así como con no poder verse más o menos. No. A veces hay roles alterados. A veces está, por ejemplo, el hijo que está haciendo sin darse cuenta el rol de padre de su padre, o sea, está haciendo la vida del abuelo, que es una vida que no le corresponde hacer porque es una vida del que vino antes. Entonces, si un niño hace la vida del abuelo, el niño no está respetando el orden del que vino antes, se está perdiendo la jerarquía. Claro. El primer gran orden, que es la jerarquía. Claro que sí. Y ahí viene el segundo de los órdenes, que es el equilibrio en el tomar y en el recibir, o en el dar y el recibir. Primero, si nosotros nos atenemos a lo que es la vida misma, nosotros tomamos la vida. Nosotros primero estamos en un estado biológico primario en el que tomamos, en que se nos da, en que se nos regala la vida. Y luego de un proceso, de un desarrollo, nosotros podemos dar la vida y así la vida continúa. Pero ¿qué pasa cuando el niño está haciendo de padre de su padre? Entonces no está respetando la jerarquía del padre de su padre, está haciendo el rol del abuelo y está haciendo el rol de una persona que vivió antes que él recibiera la vida. Está intentando dar lo que no tiene, que es el tiempo que ya transcurrió. Y también pasa mucho que ya cuando los papás son más viejitos también se da este cambio de roles, de cuidarlo, pero quizás es diferente, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí yo creo que hay que tener mucha responsabilidad, porque en constelaciones familiares nosotros revisamos los temas de acuerdo al orden en que se da la vida y eso no involucra descuidar a los papás. Claro. Pero podemos cuidar a los padres cuando están viejitos como hijos de ellos que somos. Exactamente. Y el cariño sin va a salirse ser de todos los roles, ¿cierto? Exacto. En el fondo eso. Sin intentar ser el padre de mi padre o la madre de mi madre y estando en el lugar que me corresponde estar. A una hija casada le corresponde estar al lado de su marido, no le corresponde estar de padre del papá o de la mamá, porque en ese caso sería la señora del abuelo, y hay un desorden que nadie entiende. Entonces pues se producen nudos en las relaciones, se producen celos entre los hijos, como decías tú, tomando el ejemplo, se producen alteraciones en el sistema y esas alteraciones son las que se ordenan cuando podemos hacer una constelación familiar. Entonces también hay un tema de mucha responsabilidad de parte del constelador, de responsabilidad con el consultante, paciente, como se dice en muchas terapias, ¿no? Sí. Con el consultante, con la consulta, viendo siempre que detrás de esa persona hay todo un sistema familiar, considerando que esa persona trae un sistema familiar propio, el terapeuta trae a su propia familia, trae su propia cadena, trae su propio linaje. Entonces hay una responsabilidad y un respeto con el linaje del consultante y un constante, yo te diría, acariciar o querer en buena medida y con buenos ojos el linaje que trae el que está prestando el servicio. Claro que sí. Bueno, para ir cerrando, Ángeles, que es muy interesante el tema, ojalá que en otra oportunidad nos puedas como venir a contar más en profundidad, quizás también, pero saber como a quién le recomendarías tú las constelaciones familiares. Si una persona así como considera que tiene que constelar, que lo haga. Ya. Aunque sea por probar, porque de repente la gente va como en diferentes terapias probando, buscando respuestas, como ese. El constelador se va a encargar de guiar a esa persona en la medida en que esa persona pueda recibir lo que se le está dando. Y es muy probable que si esa persona no está en condiciones de recibir, ya tenga una primera respuesta en el recibir algún tipo de información, como por ejemplo, si vamos a suponer que una persona realmente lo que necesita es otra terapia, el constelador también debe estar capacitado para sugerir. Claro. A lo mejor nos convendría hacer otro tipo de terapia. Vamos a suponer, si una persona ha pasado por un trauma
bueno, entonces ya no estamos hablando de una constelación familiar, Claro. estamos hablando de un hecho traumático que requiere un especialista que... Tú le puedes que- aconsejar, digamos, le puedes según sugerir. lo que vaya, Claro. el problema que vaya, digamos, suscitar en el momento, Exacto. ¿cierto? Exacto. Ahí tú le puedes La aconsejar idea no también. es mandar a la persona de vuelta haciéndola revivir lo que tanto dolor le ha causado, sino que hacerle un bien. Claro. Un bien. Y ese es el verdadero valor que tienen las constelaciones familiares. En eso, ¿Cuántas sesiones más o menos, o tú ves también igual como todas las terapias, de acuerdo a la persona? Es que esto no va por sesiones. Ya. Las constelaciones en general, una constelación siempre es única. Ah, ya. Y si una persona quiere volver a constelar, va a depender tanto de su espacio interior y del proceso que viva después de orden, porque se hace este ejercicio y después empieza un proceso en el que se va reordenando el sistema. Es probable, por ejemplo, que algún hermano tuyo te llame después de una constelación y te diga, hermana, hace tanto tiempo que no hablamos, y era el hermano celoso. Ya. Cosas que se Tal dan vez ahí como se como tú producen eres- cambios como en tú el dices, de sistema. repente, claro. Y se producen Que son cambios como mágicos. fenómenos que uno no se logra explicar quizás. Claro, pero que los puede comprobar. Y yo creo que es muy importante el tener en cuenta esa comprobación, porque es una comprobación que se va dando en el momento, en el día a día, en la observación. Tal vez en la constelación lo que aprendimos a hacer fue aprender a abrir los ojos, aprender a ver con el corazón desde otra mirada, aprender que estamos todos en un mismo sistema, Claro. o aprender que todos tenemos circunstancias de vida. Qué interesante. ¿Dónde te pueden ubicar, Mariela? Mira, yo les voy a dejar un correo electrónico, siempre reviso el correo. Ya. Siempre reviso el correo, así que las personas que necesiten hacer alguna consulta, vamos a tener actividades el próximo año en torno a constelaciones familiares. Bueno, ahí nos puedes venir a contar, Ahí ¿cierto? cuando de todas ustedes maneras. quieran. El correo es mi nombre Ángeles, todo junto, de Esteves o de Ollaneder, Ya, @gmail.com. ya. Ahí entonces te pueden hacer consultas o preguntar si quieren ir a esta terapia, Ángeles, ¿cierto? o Me arroba parece. gmail.com. Te voy a entregar este regalito. Muchas gracias. Gentileza Tresado Creativo. Muchas gracias. Que tengas una linda Navidad, lindas Igualmente. fiestas. Que tengan lindas fiestas también. Que Muchas estés muy gracias. bien. Bueno, ahora vamos a una pausa, pero antes contarles que Trazado Creativo encuentra todo en poleras, estampados, en tazones, llaveros, todo en merchandising para su tienda o empresa. Vamos a la pausa ahora.